Doctor Iván Duque, bienvenido a Palabras Más. Álvaro, es un placer estar acá en su programa. Bueno, doctor Iván, lo mismo le digo, y es una interesantísima oportunidad para hablar sobre temas que usted maneja de una manera muy interesante en el Congreso de Colombia, que ya le ha valido un reconocimiento extraordinario. Pero yo quisiera ir como al origen de esta historia, y es como una persona que tiene éxito en el sector privado, que está trabajando en cargos importantísimos en esa área y en los organismos multilaterales, se anima a meterse al mundo de la política colombiana con todo lo que eso implica. ¿Qué fue lo que lo llevó a usted a tomar esa decisión? Pues Álvaro, yo diría fue una decisión un poco difícil. Yo estaba en el exterior, estaba pues muy organizado con mi familia, pero siempre he tenido un amor por lo público, un amor por la política. Siempre he creído en la buena política, en una política de ideas, de principios, de debates, casi que en una política que tiene un lado académico y al mismo tiempo un lado de defensa y de debate ameno, no agresivo de las ideas. Entonces, cuando a mí el presidente Uribe me dice, lo quiero invitar a formar el Centro Democrático y a que regrese al país y le apueste a este proyecto, yo dije, ese es el momento de hacer y perseguir lo que siempre he querido y algo que me orienta a servir a mi país. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención precisamente de esa parte, de trabajar al lado de Álvaro Uribe en esta nueva fase de su vida, ya como expresidente y como senador? Bueno, hay un antecedente previo, y es que cuando el presidente Uribe deja la presidencia, me invita a ser su asesor en Naciones Unidas en el incidente del Mavi Marmara, que usted recordará que fue un incidente entre Turquía e Israel en la Franja de Gaza, y en ese mismo tiempo me invita a ser su profesor asistente en la Universidad de Georgetown. Entonces, durante varios meses empezamos a compartir ideas sobre economía, sobre comercio, sobre Colombia, sobre desarrollo, y se fue formando, digamos, una relación de colegaje, de trabajo, de mucho respeto. Y cuando empezamos a hablar sobre el futuro político de América Latina, él empezaba a hablar del Centro Democrático, de 5 valores. Entonces empezamos a hacer ese trabajo académico y en un momento dado me dice, vamos a pasar de la teoría a la práctica, ¿usted quiere unirse a ese proyecto? Cerré los ojos y dice, regreso a mi país, me dedico a esto y quiero ejercer una política distinta en la que siempre he creído, con la posibilidad de ejercerla propiamente en el Senado de la República. ¿Qué le parece interesante de la personalidad política de Álvaro Uribe? Yo creo que el amor por la gente. El presidente Uribe es una persona que realmente le dedica al servicio público, a resolver, a escuchar a los ciudadanos mucho tiempo. Lo segundo, el rigor, yo diría que académico con el cual ejerce la política. El presidente Uribe es una persona que está estudiando permanentemente temas, que confronta con argumentos a personas que piensan distinto, y yo diría que lo tercero es una persona que le dedica a la política un ejercicio de principios. Él todos los días está pensando en cómo se es consistente, se es congruente, se le da cariño a las personas y se es competente en la formación personal para el ejercicio de la política. ¿Qué podría mejorar Álvaro Uribe? Bueno, yo creo que ya después de tantos años, las personas, como dicen, las personas ya se van así. Yo creo que a diferencia de muchos políticos que se quedan anclados en sus convicciones pasadas, el presidente Uribe tiene una enorme ventaja y es que renueva constantemente sus ideas. Entonces, él muchas veces cuestiona decisiones pasadas, otras veces dice, lo hubiera podido hacer mejor, otras veces dice, introduzcámosle estos nuevos componentes a la forma de transmitir el mensaje. Entonces, yo diría que, aunque ya él es una persona que tiene una trayectoria que uno podría decir, ya se fue así, es una persona que todos los días quiere renovarse en sus ideas, en su forma de comunicar y en su forma de ejercer la política. ¿Qué le ha impresionado positiva y negativamente de la política colombiana? Positivamente, yo creo que la política colombiana tiene mucha calidad de debate en algunos temas. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, los debates que se han dado en torno al proceso de paz con algunas personas en el Congreso es de muchísima altura. Yo creo que debatir, por ejemplo, con Horacio Serpa, debatir con Antonio Navarro, con Jorge Robledo, que son figuras muy importantes de la política y que quieren hacer una política con ideas, engrandece la calidad del debate. Y siento que para otros temas que son de enorme importancia, el Congreso termina subsumido o anulado de pronto por tener una política transaccional con el gobierno, o muchas veces porque se prefiere la dádiva inmediata o la negociación inmediata de pequeñas cosas, se anula la posibilidad de un debate más grande.
¿Qué tan complicados son los niveles de interlocución con las personas que están en sectores opuestos a lo que plantea el Centro Democrático? Pues vea, yo siempre he creído en una política que se ejerce sin agredir a las personas. Yo creo que en la medida en que la política se ejerza con un sano debate de ideas y haya respeto, la política se engrandece. Entonces, por ejemplo, con Claudia López, que es una colega del Congreso, Claudia muchas veces ha tenido posturas a veces muy duras frente al Centro Democrático, a veces injustas, por ejemplo, frente al presidente Uribe, pero hemos logrado tener un entendimiento en temas políticos o inclusive disensos muy grandes en temas políticos con respeto. Con Jorge Robledo. Jorge Robledo es una persona por la cual también tengo enorme respeto, somos de ideas totalmente distintas en muchos aspectos frente a la economía, pero cuando nos sentamos a debatir, cuando confrontamos nuestras ideas, yo creo que uno se da cuenta que se puede construir cosas para el futuro del país. Eso en términos de lo que la gente está pensando o sintiendo o discutiendo en el contexto de la construcción de paz, ¿qué le dice? Pues mira, yo creo que el tema de la discusión de la paz se ha caído en un espacio maniqueo. Yo creo que el gobierno, para tratar de garantizar su gobernabilidad, ha tratado de dividir el país entre amigos y enemigos de la paz. Y eso le ha hecho mucho daño a Colombia, porque yo creo que todos los colombianos queremos la paz. Y hubiera sido más importante tener un debate franco, tranquilo, sobre los aspectos que una gran mayoría de colombianos coincidimos, por ejemplo, en que aquellas personas que han cometido delitos de lesa humanidad pues no puedan entrar a la elegibilidad política. Por ejemplo, que ciertos delitos de lesa humanidad tengan pena privativa de la libertad en condiciones carcelarias. Eso no es una tendencia radical. Lo que estamos diciendo es, a la luz de los mismos desarrollos del derecho internacional, a la luz de nuestros valores, en una negociación podemos reducir la pena en aras de construir la paz, pero no la ausencia de pena. Y algo, por ejemplo, también muy importante. Nosotros siempre hemos defendido la reinserción y la desmovilización masiva de la base guerrillera. Yo creo que ahí se pueden lograr muchísimas más simplificaciones del proceso para concentrarnos en los máximos cabecillas. Entonces, le duele a uno que cuando uno defiende esas posturas, que son posturas racionales, tranquilas, terminemos siendo tildados de extremistas solamente para servir a ese propósito maniqueo de dividir al país entre amigos y enemigos de la paz. Yo creo que si pudiéramos tener un debate donde nos despojáramos de seguir dividiendo el país en esos dos grupos y pensáramos es en la paz sostenible hacia el futuro, para que este proceso no tenga errores que después se paguen por futuras generaciones, seríamos más efectivos. ¿Qué va a pasar si el proceso de paz sigue avanzando como está avanzando? Ya, digamos, parecería que este año se va a dar un acuerdo final, y esos temas a los que hace referencia usted, que plantea el Centro Democrático, no se plasman finalmente en el formato del acuerdo. Que va a llegar Colombia, digamos, de manera incompleta a dar ese paso. ¿Qué sería lo deseable para poder concretar ese tema tan importante para el país en un consenso general de la sociedad, incluyendo al Centro Democrático? Es que yo creo que la base de la construcción de la paz no puede ser solamente la bandera de un gobierno o de un presidente, porque esto no es la construcción de la paz lo que estamos viendo. Esto que estamos viendo es, yo diría que el fin del principio de un proceso de negociación, donde va a haber un acuerdo, bueno, malo, regular, y el país entero va a tener que vivir con ese acuerdo. Entonces lo que uno debe tratar de garantizar es que por lo menos en el acuerdo de justicia la impunidad no sea un factor protuberante, porque una paz que se construya con la percepción ciudadana de lo que hay es impunidad o el premio a algunas personas que han cometido crímenes a lo largo de muchos años, yo creo que puede terminar engendrando nuevas violencias y por lo tanto una mutación de la violencia que tenemos hoy en cabeza de una sola agrupación terrorista como FARC o como ELN, a pequeños microcosmos de organizaciones de impacto territorial que van a generar más violencia, más extorsión, más secuestro. ¿Qué me preocupa a mí? El tema de justicia. El igualamiento, por ejemplo, en el tribunal de las fuerzas militares y de la guerrilla. ¿Qué me preocupa a mí? Que, por ejemplo, estemos dándole una extensión de delito político a crímenes que no deberían ser tolerables por una sociedad por la misma degradación misma de esos crímenes. ¿Qué me preocupa a mí? Que no sepamos cuál va a ser la estructura procesal y las garantías procesales para aquellos civiles que van a querer involucrar en esa jurisdicción. Entonces, ¿por qué no tenemos una jurisdicción solamente para quien se está desmovilizando por la violencia que ha cometido? Y no trasladarle a la historia de Colombia, como lo quieren las FARC,
que esta historia empezó en el 57 y ahora tenemos que mirar hacia atrás a ver dónde están los culpables, como si fuéramos iguales, la ciudadanía que está desarmada con quienes han empuñado las armas para someter al pueblo colombiano. ¿Qué impresión tiene del Tribunal de Justicia que se deriva de los acuerdos a los que se ha llegado con las FARC? Me parece que tiene más ambivalencias que certidumbres. No sabemos bien cómo va a estar conformado, no sabemos bien cuáles van a ser las garantías procesales, no sabemos bien si va a sustituir o no el resto de la justicia que tenemos en el país, no sabemos a qué tipo de evaluación o de seguimiento o de escrutinio se van a someter los magistrados que estén allí. No sabemos cuál va a ser el peso del material probatorio y el tipo de material probatorio que va a tener esa unidad de investigación para someter personas a ese tribunal. Entonces me parece que lo que tenemos es algo en el papel lleno de complejidades, pero con unas incertidumbres que si se aplican mal pueden llevar a que el país tenga por muchos años un tribunal activo sometiendo ante las luces de los medios de comunicación a personas sin tener las garantías de que va a haber una justicia pronta, eficaz, basada en una buena calidad de investigación, en una buena confrontación probatoria y donde ante la duda sea el beneficio del acusado. Pareciera más que el acusado queda sometido a un escarnio donde el único incentivo que tiene es aceptar la culpabilidad o de lo contrario se somete a una pena de prisión. ¿Cómo ven ustedes desde el Centro Democrático noticias como las que se conocieron en las últimas horas de la compulsa de copias para investigar al expresidente Álvaro Uribe en el tema de la muerte de Pedro Juan Moreno, por ejemplo? Bueno, yo le voy a hablar desde el ámbito primero personal y después le hablo desde el ámbito de partido. A mí me parece que es una infamia más. Es una infamia detonada por criminales que el mismo presidente Uribe combatió, que el presidente Uribe desarmó, y que además, usted se da cuenta, les quitó su fuente de negocio. Pero adicionalmente me llama la atención que compulsen copias con una debilidad probatoria tan grande, pero además con las discrepancias de fechas. Un señor que dice que Carlos Castaño habló con Uribe para fraguar la muerte de Pedro Juan Moreno cuando Carlos Castaño había muerto años antes. El solo hecho, la falta de rigor probatorio para compulsar copias, lo que demuestra es que la justicia nuestra se puede activar con infamias, con calumnias y que no tiene un sustento probatorio sólido. Yo creo que eso le hace mucho daño a la justicia colombiana. Versiones encontradas sobre nuestra situación económica. Por un lado, el gobierno ve con preocupación algunos temas, pero en general tiene una percepción optimista basada en algunos indicadores. ¿Cuál es la realidad desde su punto de vista del estado de los temas económicos en Colombia hoy y lo que nos espera en este año, que parece bien complicado? Mire, yo creo que en este momento una vez más estamos viendo un ejercicio casi que de polarización entre dos bandos. Entonces el gobierno habla de los pesimistas y se define a sí mismo como un optimista. Yo lo que he dicho es que para entender la situación económica de Colombia tenemos es que ser realistas. Y quizás la figura que más utilizo para esto es la de los equilibristas, o ese famoso equilibrista Philippe Petit que atravesó las Torres Gemelas en una cuerda floja, sin arnés y sin nada. Pues obviamente si él no fuera optimista, ni siquiera se hubiera montado en la cuerda floja para atravesar semejante altura. Tenía confianza porque tenía las habilidades, pero sabía el tamaño de precipicio que estaba a los dos lados. Entonces yo creo que hoy la situación de la economía colombiana ha cambiado, y ha cambiado porque nosotros nos volvimos un país petrolero dependiente sin ser un país petrolero. ¿Qué pasó? El petróleo llegó a representar más del 15% de los ingresos de la nación, 70% de lo que la nación recibía de utilidades de sus empresas, en ese caso Ecopetrol, 85% de las regalías, 40% del mercado de divisas, 40% de la capitalización del mercado bursátil. Entonces, cuando hacemos una planeación de largo plazo en un precio de petróleo por barril de $99 y se cae todo esto a 36 que estamos en este momento, o menos de 36, quiere decir que nosotros nos tenemos que reflexionar o tenemos que analizar si utilizamos los recursos de la manera indicada. No. Tenemos que analizar si hicimos inversiones de largo plazo para hacer sostenible el gasto público. Tampoco. Entonces nos viene una etapa de gran apretón y las consecuencias ya las estamos viendo.
Por el peso del sector petrolero en la inversión extranjera, cayó 26%. Por el peso en las exportaciones, cayeron 35%. Por el peso en el mercado bursátil, tuvimos la peor capitalización en el último año de una bolsa latinoamericana y estamos entre las 4 bolsas más desvalorizadas del mundo. Una devaluación de casi el 40% que se ha traducido en inflación y una inflación que se vuelve más dolorosa para los hogares más vulnerables. Entonces, yo le diría, estamos en una época de grandes vulnerabilidades y el peor error sería reemplazar esa renta extraordinaria por impuestos. Yo creo que se necesita hacer una reforma fiscal, pero bajo ninguna circunstancia los impuestos van a poder reemplazar a esa bonanza petrolera. ¿Era posible prever una situación como esta o este asunto es como una especie de accidente en el cual no hay responsabilidades? Bueno, yo creo que prever una caída del precio del petróleo de 99 a 36 pues sería absurdo pensar que alguien podía prever eso. Sí es cierto que desde el año 2013 había analistas que estaban viendo el crecimiento de la producción en Estados Unidos, que pasó en los últimos 6 años de 5 millones a 10 millones de barriles diarios, lo cual implicaba una sobreoferta, que se veía la desaceleración china, la lánguida recuperación de Europa. O sea, había factores que podían por lo menos decir que el precio no iba a ser de $100. ¿Esa caída tan grande? No. Pero lo que a uno sí le duele es que en los momentos de las vacas gordas, como no somos un país petrolero, yo creo que el gran error que cometimos fue haber expandido los gastos permanentes basados en una bonanza transitoria. Y hoy, cuando nos pasa la factura, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en las regalías, que hicimos una gran reforma entregándole los recursos a todos los departamentos, la ejecución del Fondo de Desarrollo Regional, menos del 10%, la ejecución del Fondo de Ciencia y Tecnología, menos del 12%. Entonces no han quedado hoy visiblemente las grandes obras que utilizamos con la renta petrolera. Se cayó la renta, teníamos que capitar la Financiera de Desarrollo Nacional para Infraestructura, nadie pensó cuando teníamos la bonanza en capitalizar esa financiera, tuvimos que vender Isagen para hacer esa capitalización. Entonces yo creo que hoy estamos desnudos ante esta caída y lo que tenemos como colombianos es que pensar en una solución de consenso para que las finanzas públicas en el largo plazo no se vean seriamente afectadas. Evidentemente sí estamos mejor que muchos países de la región. Aunque el panorama que usted dibuja es preocupante, pero sí estamos mejor que otros países de la región. ¿Cómo interpreta esa situación de Colombia en el contexto de la región de América Latina? Yo la veo como con sabor agridulce. O sea, yo también celebro que nosotros estemos creciendo más que otras economías de la región, pero lo que no podemos es sentarnos en los laureles sobre la base de ese crecimiento. Entre otras cosas, ¿por qué? Si usted mira el déficit fiscal de Colombia para el año 2016, es el segundo más grande después de Brasil. Si usted mira el desempleo entre Brasil, México, Chile, Perú y Colombia, tenemos el más alto. Si usted mira el déficit de cuenta corriente entre los mismos 5 países, tenemos el más alto que Brasil. Si usted mira la caída de las exportaciones ante esta caída global de precios de materias primas, la nuestra es más pronunciada inclusive que la de Brasil. Nuestra caída fue del 35%, la de Brasil fue apenas del 15%, y es la más pronunciada de esos 5 países de referencia. Entonces yo creo que afortunadamente hay factores que han detonado crecimiento, pero me parece que si nos sentamos en los laureles solamente a vivir de esa gloria y no nos damos cuenta de las dificultades fiscales que vienen y de las necesidades de reformar el aparato productivo del país, de tener una mayor diversificación exportadora, de pronto nos vamos a quedar prácticamente con un salvavidas de plomo. Desde su punto de vista, ¿qué incidencia, si es que la hubo, tuvieron las elecciones pasadas, recientes, en este problema económico que estamos viviendo? Pues Álvaro, yo le diría lo siguiente, yo creo que hay cosas que tienen que ver con la calidad del gasto público, con el tipo de gasto público que tenemos en Colombia, que a mí me parece cuestionable. No me gusta un país donde entre el año 2012 y el año 2014 se gastaron casi 2.4 billones de pesos en publicidad y eventos. Me parece que eso era parte de esa euforia, de ese gran ingreso petrolero que ocultaba semejante derroche. Me preocupa un país donde entre el 2010 y el 2014 ampliamos en 18.000 cargos la rama ejecutiva sin haberla racionalizado adecuadamente. Me preocupa, por ejemplo, que el mismo Ministerio de Hacienda reconozca en su proyecto de presupuesto que el 60% del gasto de inversión en Colombia no se destina a inversiones económicamente productivas, lo cual reprocha la calidad del gasto. Y me parece que frente a la renta petrolera que nosotros tuvimos, porque llegaban muchos billones de pesos, yo diría que entre el año 2010 y el año 2014 fueron más de 60 billones,
que llegaban producto de utilidades de Ecopetrol y que llegaban producto de los impuestos del sector petrolero, no veo dónde hicimos una gran transformación en materia de producción y de diversificar las exportaciones. Muchos países, Álvaro, que han tenido grandes bonanzas de materias primas, las han aprovechado para diversificar su aparato productivo. De nuestras exportaciones con valor agregado son solamente el 10%. Y si usted mira el mercado de Estados Unidos, 55% de nuestras exportaciones son petróleo. Si usted mira el mercado de Europa, 64% son petróleo. Si usted mira China, 73% es petróleo. Es un pesar que no hayamos aprovechado esa coyuntura de tanto ingreso para hacer una buena agenda de transformación productiva. Doctor Iván, lo invito a que hagamos una pausa para venir a hablar entonces de cómo Colombia puede afrontar esta difícil situación de la que estamos hablando. Muchísimas gracias. El precio del dólar en Colombia. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, yo creo que lo más malo es que esa devaluación se ha traducido en inflación. ¿Por qué? Porque obviamente el país en los últimos años se había convertido en un gran importador de insumos, de alimentos, de materias primas para transformación industrial, y entonces al darse una devaluación tan grande ha generado un encarecimiento de los productos para los consumidores, ha generado un encarecimiento de la importación de maquinaria para la transformación productiva en la industria, que además, si le sumo otros elementos tributarios, lo hace cada vez más desincentivante. Pero yo diría que en líneas generales esa es traducción a inflación. Cuando usted ve que la meta de inflación del año pasado era del 4% y la devaluación empezó a afectar el sector de alimentos y llegamos a ver devaluaciones de inflación de alimentos del 9%, o empezamos a ver inflación en todo el país del 6.7 volándonos la meta, yo diría que el primer efecto es negativo para el bolsillo de los colombianos, sobre todo para los de más bajo ingreso. Se ha vuelto muy regresiva esa devaluación para ellos. Y me sorprende que el ministro de Hacienda haya dicho esta devaluación va a ser el gran momento para el nuevo crecimiento de las exportaciones colombianas. Es el momento de la industria salir a exportar. Después de que nos dijeron eso en enero del 2015, en diciembre del 2015, las exportaciones de bienes industrializados en el país cayeron casi un 20%. ¿Por qué? Yo creo que por varias cosas. Una, es muy costoso importar maquinaria para la transformación productiva en Colombia. No solamente se vuelve costosa por esa devaluación, sino se vuelve costosa porque se grava con el impuesto al patrimonio y tampoco es deducible del impuesto del IVA las inversiones en bienes de capital. Creo que también es grave porque también otros competidores nuestros también devaluaron. Entonces no fue una devaluación solamente de Colombia. México también tuvo devaluación, Perú tuvo devaluación, Chile tuvo devaluación, inclusive China tenía una gran devaluación y la está teniendo para apuntarle al mercado de los Estados Unidos. Entonces el espacio nuestro para competir con las dificultades o con el costo país de Colombia para llegar con exportaciones distintas a las de bienes primarios a los Estados Unidos se ha vuelto muy difícil. Y por eso yo creo que hoy, aprovechando esta coyuntura, tenemos que eliminar muchos cuellos de botella. Tenemos que hacer una redefinición arancelaria, tenemos que poder deducir del IVA de las inversiones de capital, tenemos que eliminar el impuesto al patrimonio que también sanciona a las empresas que hacen ese tipo de inversiones, que castiga de alguna forma el ahorro. Yo creo que hay que mirar una nueva arquitectura para diversificar el aparato productivo. Y para detener el alza de precios, porque eso es finalmente lo que golpea el bolsillo de cada ciudadano, cada mes va a ser el mercado y le alcanza menos, ¿qué podría hacerse? Pues mire, yo creo que aquí hay que tener una cosa muy clara, y es el Banco de la República tiene como meta principal el control de la inflación. El Banco de la República en el pasado, cuando el país lo necesitó, ayudó con una reducción de tasas a reactivar la economía. Hoy, ante la volatilidad de los mercados internacionales, los mercados están viendo con mucha preocupación si países como el nuestro van a ser rigurosos en cumplir con la meta de inflación o si por el contrario la van a relajar. Entonces yo diría que el Banco de la República tendrá o ha tenido que dolorosamente tratar de contener esa inflación con un aumento de las tasas de interés. Yo creo que si nosotros dejamos que la inflación galope, pensando que podemos obtener crecimiento con un poquito de inflación y dejamos que la inflación se desborde, vamos a perder una confianza y una credibilidad de los mercados que después nos va a pasar la factura y será más costosa. Parece haber un gran consenso nacional
sobre la necesidad de una reforma tributaria estructural. Desde su punto de vista, ¿cómo debe ser esa reforma? ¿Qué diferencias tiene con la que plantea el gobierno y cuándo debe hacerse? Mire, yo le contestaría de la siguiente manera. Yo creo que un sistema tributario en un país tiene que obedecer a los objetivos de largo plazo que un país tiene en materia económica. El sistema tributario nuestro debería ser pro formalización, pro competitividad, pro inversión, pro ahorro, y es todo lo contrario. Entonces yo diría, la primera gran reforma que nosotros tenemos que hacer es orientar el sistema tributario a esos grandes objetivos de país. Lo segundo, nosotros tenemos que mirar muy bien la composición de los impuestos. Y ahí yo ya entro a la propuesta que hay de la Comisión de Expertos. La Comisión de Expertos ha presentado un documento bastante serio, tiene algunas cosas en las cuales yo tengo muchas diferencias, pero lo primero que me gusta es que, sin decirlo, porque guarda las formas, está reconociendo que las dos últimas reformas tributarias han sido desastrosas. ¿Qué hace? Elimina el IMAN y el IMAS, que fueron creadas con la reforma tributaria del 2012, elimina el CRE y la sobretasa del CRE, está simplificando el impuesto a las empresas, está haciendo más ágil el proceso de declaración, está eliminando un impuesto al patrimonio que debió haber terminado en el año 2010, está manteniendo por su fácil recaudo y predecibilidad el impuesto a las transacciones financieras, que me parece que son medidas acertadas. Me parece que busca evitar que en el lado de la sin ánimo de lucro se cuelen algunas organizaciones sin ánimo de lucro, que se valen de esa figura para hacerles guinces al sistema tributario. Me parece que hace falta más profundidad, pero esa diferenciación es necesaria. Me gusta el enfoque del fortalecimiento de la DIAN para luchar contra la evasión, reconociendo que la presencia de la DIAN en el territorio colombiano no supera 50 municipios, reconociendo que debemos tener mejores y mayores instrumentos de fiscalización, pero tengo una gran diferencia con esa propuesta. La forma en la que está enfocado el IVA, me parece que, si bien tratan de hacer cosas buenas en materia de simplificación, yo creo que la propuesta de gravar con un IVA del 10%, por decir algo, el Internet popular para estratos 1, 2 y 3 es desacertado. Creo que el gravar con IVA los computadores personales ante esta devaluación va a dificultar el acceso de la clase media y de otros ciudadanos a la tecnología. Creo que gravar un IVA del 5% al queso fresco, a los huevos o a la leche también le pegan, no solamente por la necesidad de un mejor balance nutricional del pueblo colombiano, sino porque también afecta muchísimo a los hogares de bajos ingresos. Entonces yo creo que estamos haciendo una reflexión sincera, clara, pero como todo, la reforma tiene, como la película del bueno, el malo y el feo, cosas buenas, cosas malas y cosas feas. La del IVA, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta. No me gusta esa propuesta. Me parece que en una economía que se está desacelerando, que además tiene presiones inflacionarias, introducir unos IVAs tan duros, inclusive como el aumento del 19% del IVA a la medicina prepagada, pueden afectar muchísimo la confianza de los hogares y la capacidad de consumo del pueblo colombiano. ¿Cómo se imagina esta discusión en el Congreso? Pues mire, yo pensaría que una discusión de este nivel debe ser una discusión con grandeza, pensando en el país, pensando en los riesgos inmediatos y los mediatos. A mí me preocupa que el gobierno esté diciendo, no, yo nada más presento la reforma después del plebiscito. Eso es una falta de grandeza. El gobierno sabe que está en la cuerda floja, con optimismo, pero en la cuerda floja. Sabe el tamaño del pesimismo, sabe el tamaño de los riesgos que hay en distintos frentes de la economía. ¿Cuáles son los riesgos más importantes? Pues Álvaro, yo diría el primero, el frente fiscal. Es que el país, para que usted se haga esta idea, la regla fiscal, que es como la brújula nuestra de las finanzas públicas para el mediano plazo, está basada en un precio de largo plazo del petróleo de $77. Hoy estamos muy por debajo. Si revisamos eso, las metas de déficit para los próximos años van a ser muy dolorosas, con un agravante. Este gobierno le está dejando el gran ajuste al gobierno que viene. Entonces, en el 2018 el país va a encontrarse, quien gobierne Colombia, con una cuesta de este tamaño, con una gran dificultad porque tiene inflexibilidades de gasto y con un gobierno que no le va a haber resuelto la situación. Entonces no podemos dejar de dar el debate ahora. Ahora, me parece malo que el gobierno esté haciendo la triquiñuela de primero resuelvo el plebiscito y después vengo con un paquete drástico. Yo creo que demos el debate en el Congreso con estas ideas que le he planteado a usted. Rechacemos los IVAs que no convengan.
busquemos sí la simplificación, no gravemos más a la clase media y no desincentivemos la clase media. De pronto los umbrales para empezar a declarar renta a partir de 1.8 millones de pesos hay que revisarlos y hacerlos más altos. De pronto el tema del impuesto a los dividendos hay que manejarlo con mucha finura. Porque si bien es cierto que queremos gravar a quienes tienen más recursos, lo que hay que buscar es que ese gravamen, por ejemplo, no acabe con el desarrollo de los mercados de capital en Colombia. La bolsa de un país, la bolsa de valores, el mercado de capital, es un lugar donde llega el ahorro de los ciudadanos para estimular el desarrollo empresarial. Si se crean más desincentivos para llegar allá, tras de que tenemos una de las bolsas más pequeñas por el tamaño de nuestra economía, vamos a sacar el interés de los ciudadanos para depositar su dinero allá. Y por otro lado, aquí lo que tenemos que entender es que la equidad no solamente se construye quitándole a la gente los ingresos, la equidad también se construye dándoles incentivos a quienes tienen capital para que inviertan productivamente, generen empleos estables, dignos y permanentes. Entonces, ese es el tipo de debate que yo espero que tenga el Congreso. Desafortunadamente, como el gobierno lo está poniendo en un tema de plebiscito, reforma tributaria, de pronto termina subsumido en la politiquería de no querer comprometerse con nada, de hacer discursos para la tribuna y no de resolver lo que el país necesita hoy para su sostenibilidad fiscal. En la práctica, ¿cuál es la diferencia del efecto de no hacer esa reforma ahora, con las características que usted menciona, o como finalmente quede configurada después del debate en el Congreso, o hacerla, por ejemplo, el año entrante? Pues es que, mire, mantener el statu quo es desastroso, porque la política tributaria que ha tenido este gobierno no puede haber sido peor, y se la explico por qué. La reforma del año 2014 es una reforma que terminó haciendo, uno, generando una tasa efectiva de tributación para las empresas que, como lo ha dicho Fedesarrollo, está por encima del 50%. Si usted mira las pequeñas y medianas empresas, es brutal, más del 60%. Si usted mira los incentivos para el ahorro, son terribles, porque si usted ahorra y ahorra patrimonialmente, lo castigan con más tributación. La formalización, cuando usted le pone semejante carga y esa asfixia tributaria a las empresas generadoras de puestos estables y de calidad, pues van a tener que decir: yo optimizo con máquinas o reduzco mi nómina, pero no voy a seguir creciendo ese empleo de calidad. Y otro elemento, la manera en la que el sistema está estructurado, que es complejo, que es difícil, que no es sencillo, registra altos niveles de evasión. Una evasión de IVA de más del 25%, una evasión de renta de más del 30% y una autoridad tributaria que es incapaz por fiscalización de salir a buscar dónde están esas grandes brechas de no declarantes. Entonces, mantener el statu quo, yo creo que lo único que va a hacer es perpetuar un sistema tributario que desincentiva la inversión, el ahorro, la competitividad y la formalización. Eso amerita que nosotros discutamos una reforma tributaria estructural. Pero si la necesidad de la reforma es solamente fiscal, para que el gobierno pueda seguir manteniendo un tren de gastos insostenible para reemplazar la renta petrolera, no vamos a hacer nada. ¿Qué sabor le quedó después de la venta de Isagen? Dolor. Me dejó dolor como colombiano por varias razones. Le digo algunas. La primera, me pareció un falso dilema Isagen versus carreteras, porque el gobierno ha dicho: es que vendo Isagen para capitalizar la Financiera de Desarrollo Nacional. ¿Por qué cuando tuvo tantos recursos de la renta petrolera nadie pensó en capitalizar la Financiera de Desarrollo Nacional para apalancar todos los proyectos que hoy va a hacer? ¿Por qué cuando tuvimos a un Ecopetrol y a un ISA registrando grandes utilidades nunca pensamos en hacer los socios de esa financiera y que parte de sus utilidades fueran para capitalizarla? Entonces, ese falso dilema no me gustó. No me gustó la valoración de la empresa. Yo creo que hay grandes vacíos en la valoración. Por ejemplo, uno, Álvaro, los activos ambientales de la empresa. El presidente va a París, participa en la cumbre de la COP21, se habla de los activos intangibles de las empresas y tenemos la segunda generadora del país con 22.000 hectáreas y bosques primarios que son monetizables en el mercado de reducción y captura de CO2, y eso nunca fue contemplado en la valoración. Los estudios de la expansión del sector eléctrico. Isagen tiene una propiedad intelectual valiosísima, más de 100 estudios de dónde desarrollar hidroeléctricas, de dónde desarrollar geotérmicas, de dónde desarrollar eólicas, que hacen parte del acervo de conocimiento de una empresa que tampoco se vio reflejada en una valoración de flujo de caja. Y algo también que me pareció
doloroso. Y me lo han cuestionado inclusive amigos que han estado en ese sector. El activo del agua. Ese activo que está en la empresa, que son 5.200 millones de metros cúbicos, también debería tener un valor. Entonces yo creo que la valoración de flujo de caja no reflejó todo eso, y eso hizo que, a mi juicio, tuviéramos una valoración no apropiada. Y el dolor más grande, haber visto una empresa que ha adelantado proyectos tan complejos como Hidrosogamoso y tan necesarios, con una demanda que está creciendo al 4% por año durante las próximas 2 décadas, que se necesita para hacer proyectos complejos en materia social y ambiental, habérselo entregado a un solo proponente en una supuesta subasta que se convirtió en una compra directa. ¿Esos recursos estarán blindados para garantizar su buen uso, ya que, digamos, se decidió finalmente hacer la venta, la plata ya está y el destino está claro? ¿Usted cree que está blindada esa plata para invertirla realmente en lo que dice el gobierno que se va a invertir? Pues vea, lo que ha dicho el gobierno es que esa plata va para la Financiera de Desarrollo Nacional, que la Financiera de Desarrollo Nacional va a tomar esos 6 billones, entonces va a multiplicar por 5 o por 6 y le va a prestar eso a los concesionarios viales. Lo primero que nos dijeron era que la rentabilidad de esa plata iba a ser entre el 14 y el 18%. Ya la semana pasada en el diario La República la ministra dijo que el 10%. Lo primero que yo quiero es que el gobierno le cumpla al país con la rentabilidad que dijo que el dinero iba a tener. De lo contrario nos habría dicho mentiras. Lo segundo, a mí me sorprende quienes dicen es que el Estado no tiene por qué estar en el sector eléctrico porque está hiperregulado, es un sector muy competitivo, pero sí están de acuerdo con el Estado banquero. Porque yo lo que creo es que si el Estado va a ser banquero, entonces que el Estado diga si va a prestar competitivamente con el mercado. Porque el argumento ahora es que va a corregir una falla de mercado porque los concesionarios no pueden tomar los créditos en la tasa de interés dependiendo de los niveles de riesgo que un banco comercial le daría, pero que eso sí lo haría la Financiera de Desarrollo Nacional. Entonces ya usted ve proyectos, créditos sindicados de 20 años de plazo, 8 años de gracia, y la preocupación, doctor Álvaro, es le vamos a corregir esa falla de mercado a unos pocos cuando, por ejemplo, en la pyme colombiana, que representa el 99% de los negocios, el 35% del PIB, solamente tiene el 14% de los créditos comerciales. O en el sector rural, donde solamente 3 de cada 10 pequeños productores tienen acceso al crédito y donde para financiar las vías 4G le sacaron 2 billones al Banco Agrario para prestar por debajo de la tasa de mercado, para que fuera atractivo el cierre financiero de los concesionarios. Entonces, yo le diría en resumen, yo quiero que la rentabilidad que prometieron sea, que la efectividad de la financiera para realmente dar proyectos sostenibles sea, y que nos aclaren cuáles son las externalidades de muchas de esas vías, porque me he encontrado con perlas como esta. Algunos proyectos de 4G donde 1 kilómetro vale 15.660 millones de pesos. Yo quiero saber si por peajes y por rentabilidad o por un número de vehículos por día, ese tipo de carreteras van a ser rentables. Economía regional, caso Venezuela, ¿cómo lo ve? ¿Qué destino le ve a corto plazo y qué efecto puede tener sobre Colombia? Yo veo lo de Venezuela una crisis tremenda. Ya un país que tiene una inflación totalmente descontrolada, un país que no tuvo una política fiscal seria, que gastó y gastó y gastó y otorgó subsidios sin ninguna sostenibilidad, que tiene control de precios y que tiene control de cambios. Yo creo que el día que Venezuela tenga que hacer una gran reingeniería económica va a ser todavía más doloroso, porque el día que liberen el control de cambios, yo creo que va a haber una estampida de salida de recursos del país. El día que hagan una liberalización de precios, ya hay una inflación desbordada con control de precios, va a ser todavía peor. Y creo que en el caso nuestro, pues los riesgos ya están allí. Yo creo que ya de pronto no van a necesitar que expulsen colombianos como lo ha querido hacer abruptamente el señor Maduro, sino que muchos colombianos ante esa tragedia económica van a querer cruzar la frontera buscando oportunidades en el país, y el país tiene que estar preparado para ello. Porque lo peor que nos puede pasar es que nos tomen con los calzones abajo sin haber dimensionado el drama social y económico que puede detonar una migración masiva a Colombia. Yo creo que nosotros hoy necesitamos hacer un planeamiento de las zonas de frontera, no solamente pensando en la vocación de desarrollo, sino también en los riesgos que se pueden dar una vez caiga más profundamente la economía venezolana. El tema de Argentina, con el cambio de gobierno,
péndulo otra vez. Mauricio Macri tiene otra visión completamente distinta de la política, de la economía, del papel de Argentina en América Latina, del Mercosur. ¿Ahí qué cree usted que hay de interesante? Bueno, yo creo que Argentina, usted lo conoce bien, usted fue embajador en Argentina por largo rato. Argentina venía de unos gobiernos excesivamente populistas. Y ese exceso de populismo pues se vio reflejado en la política cambiaria, en la política comercial, en la política fiscal. Y yo creo que el populismo tiene una gran tragedia para los pueblos. Y es que en un principio son muy finos en el discurso de pan para hoy, cuando lo que en realidad están incubando es hambre para mañana. Yo creo que la llegada de Mauricio Macri a la Argentina va a permitir una redefinición del modelo económico, un modelo económico que necesita ser más prudente en lo fiscal, más exitoso en la transformación productiva, mucho más orientado a aprovechar la vocación exportadora, a atraer inversión y a darle certidumbre sobre las políticas de corto, mediano y largo plazo. Así que yo veo con ilusión esa agenda, pero también va a depender esa agenda de la grandeza de Sergio Massa como líder opositor en el Congreso, porque Argentina con la política que recibió de los Kirchner no es sostenible. Y ahí es donde se tiene que buscar un mínimo grado de consensos sobre las reformas, ya que Macri pues, no tiene mayoría en el Parlamento. Se conoció recientemente el informe de Oxfam sobre distribución de la riqueza en el mundo, y hay unos datos impresionantes. 66 personas tienen la riqueza de la mitad de la humanidad. El 1% más rico tiene la misma riqueza que media humanidad. ¿A usted qué le dice ese tema viéndolo en el contexto de Colombia? Pues yo creo que el tema de la equidad es fundamental en la transformación de una sociedad. Yo creo que Colombia tiene una historia bonita que contar. Yo creo que si nosotros vemos a Colombia en los últimos 20 años, hemos visto no solamente un crecimiento importante del ingreso per cápita, sigue siendo bajo, pero es un incremento importante versus lo que teníamos antes. Es clara la expansión de una clase media, y es clara el mejoramiento del acceso a ciertos bienes y servicios por un mayor número de personas en la población. No obstante, yo creo que el reto que tenemos que buscar hoy es, uno, la formalización laboral y la productividad. Yo creo que el gran problema de equidad que tiene hoy Colombia está en la informalidad. Le doy un ejemplo muy claro. Colombia tiene aproximadamente, según cifras del DANE, 21 millones de personas ocupadas. 7 millones de personas contribuyen a pensión y salud, pero solamente 2 millones de personas se pensionan. Entonces, eso es una informalidad en el largo plazo de más del 70%. Si esa tendencia se mantiene, va a profundizar la inequidad, porque vamos a tener personas que van a salir del mercado laboral muy pronto y no van a tener ninguna cobertura para su vejez, lo cual va a agudizar la pobreza. Por otro lado, tenemos muchas personas que están empleadas en cuenta propia, muchas personas que viven del rebusque. Entonces, yo creo que el gran reto de equidad que tenemos que construir en Colombia, y yo creo que en la mayoría de países emergentes, es empleos estables, dignos y permanentes. ¿Cómo hacerlo? Necesitamos un aparato productivo que estimule la generación de más empresas, que estimule la transformación productiva, que cambie la vocación exportadora, que la diversifique, que nos consolidemos en bienes y servicios y que tengamos sobre todo un crecimiento muy importante de la demanda interna. Fortalezas y debilidades del ministro Cárdenas. Yo creo que Mauricio, yo por Mauricio tengo aprecio, hemos sido amigos. Yo creo que él tiene una gran fortaleza académica. Mauricio es un hombre que tiene una gran formación, un hombre que ha conocido el Estado en distintos cargos. Yo creo que Mauricio es una persona tranquila, él no es una persona de saltos abruptos en su temperamento, y yo creo que tiene una muy buena conexión con otros miembros del gabinete, que a veces es muy peligroso un ministro de Hacienda que no tenga cercanía con la gente del gabinete. Yo diría esas son sus fortalezas. Sus debilidades hoy, yo creo que tiene muchas tentaciones políticas por delante y eso le obligan a de pronto no tomar muchas decisiones y eso afecta la calidad de la gestión de un ministro de Hacienda. Lo segundo, creo que Mauricio se ha demorado en reconocer la crudeza del impacto fiscal de la caída de la renta petrolera, se demoró mucho. Y tercero, yo creo que él se ha alejado mucho de las políticas de transformación productiva. Un ministro de Hacienda, si bien tiene que estar pensando en las finanzas públicas,
tiene que también estar pensando en cuáles son las políticas necesarias para que un país transforme su economía en el mediano y en el largo plazo. Si usted ve el plan de desarrollo que él mismo avaló, en el plan de desarrollo apenas el 1.2% de los recursos son para transformación productiva y el 64% de los recursos de competitividad se espera que salgan de los bolsillos del sector privado. Para terminar, senador, su futuro en la vida pública, ¿cómo lo ve a mediano y largo plazo? Pues Álvaro, yo regresé a mi país después de haber trabajado mucho por mi país por fuera para construir partido. Hoy me veo construyendo, ayudando a construir un centro democrático como un partido moderno, de argumentos, de propuestas, y me siento también con la enorme responsabilidad, en la medida que la vida me lo permita, de contribuir a que la política en Colombia sea distinta y tengamos una política que nos permita también innovar en nuestra democracia y tener una política de valores, de principios, de ideas, sin tanta pasión y sobre todo pensando en construir consensos. Doctor Iván, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad fue un privilegio de gran interés escuchar esa visión de los temas políticos y económicos de Colombia. Muchas gracias, doctor Álvaro, un verdadero placer.